Marzo de 2020. El mundo financiero se está quedando sin dólares. Y no me refiero a Estados Unidos, sino me refiero a fuera de Estados Unidos. Bancos japoneses, bancos europeos, bancos coreanos, todos ellos necesitan dólares, pero no los encuentran, no son fáciles de conseguir. Y de repente, la Reserva Federal de Estados Unidos activa las líneas swap de emergencia con otros bancos centrales. ¿Sabes cuánto tardó realmente esa liquidez en llegar al mercado? Días enteros, pero con el contexto de que los mercados se estaban desangrando mientras los dólares tardaban en llegar. 5 años después, la Fed de Nueva York y el Banco Internacional de Pagos, el Banco Central de los Bancos Centrales, publican un documento técnico donde demuestran que esa misma operación podría ejecutarse en segundos, sobre un ledger y con una liquidación que todos conocemos, la liquidación atómica. El documento se llama Project Pine y cuando lees los requisitos técnicos que describe, y os los voy a leer casi literalmente, empiezas a notar algo muy curioso, algo que si me sigues desde hace 4 años ya conoces, porque describen punto por punto una infraestructura que ya existe y que lleva 14 años funcionando. Quedaos hasta el final porque la parte del lenguaje del documento es la que más me ha sorprendido. Pero antes de hablar del proyecto Pine del BIS, necesitas entender el problema de fondo, porque sin esto Pine parece un experimento técnico muy aburrido. Pero con lo que te voy a explicar a continuación parece otra cosa completamente diferente. Lo que he cubierto en otros vídeos no me voy a extender demasiado, pero existe un sistema monetario paralelo del cual casi nadie habla, el mercado del eurodólar. No tiene nada que ver con el euro, aunque el nombre sea muy parecido. Son simplemente dólares que viven fuera de Estados Unidos. Depósitos en Londres, crédito en Tokio, derivados en las Islas Caimán. Dólares que se crean mediante el crédito bancario sin que la Reserva Federal intervenga y sin que los vea. Las estimaciones del BIS sobre la deuda en dólares fuera de Estados Unidos, incluyendo la deuda oculta en swaps de divisas, es de más de 60 billones de dólares. Y aquí viene lo importante. Sobre este sistema gigantesco, la Fed tiene exactamente cero herramientas directas. No supervisa los balances, no controla la creación de crédito. Lo único que puede hacer en este contexto, cuando todo arde, es lo del 2008 y lo del 2020, prestar dólares a otros bancos centrales para que ellos los repartan. Dicho de otra forma, es un bombero que llega tarde, a ciegas y que ni siquiera sabe cuán grande es el incendio. Guarda esta idea porque es la clave de todo el vídeo. El mayor mercado de dólares del mundo opera fuera del alcance de la Fed. Y la Fed lo sabe. Pero volvamos al 14 de mayo del 2025. El New York Innovation Center de la Reserva Federal y el Banco Internacional de Pagos publican Project Pine. ¿Qué es esto exactamente? Pues es un experimento conjunto que se hace una única pregunta. Si los mercados financieros mayoristas se tokenizan, si el dinero y los bonos del tesoro pasan a ser tokens en un ledger, ¿puede un banco central seguir haciendo política monetaria? Fijaros en lo que no se preguntan. No se preguntan si la tokenización va a llegar. Eso lo dan por hecho. El Banco Internacional de Pagos no construye prototipos para futuros que considera improbables. ¿Y qué es lo que construyeron? Construyeron un toolkit de política monetaria sobre contratos inteligentes, pago de intereses sobre reservas, operaciones de mercado abierto, repos, gestión de colateral, todo el arsenal de un banco central, pero programado. Y lo sometieron a 10 escenarios, incluyendo eventos de estrés y crisis simuladas. ¿Y cuál es el resultado? Cito casi literalmente. El toolkit fue rápido y flexible. En los escenarios de crisis, el Banco Central pudo añadir y cambiar herramientas instantáneamente. Y comparad eso con la realidad actual. Fedwire cierra de noche, liquida en lotes y necesita aprobaciones humanas en cadena. La facilidad de emergencia del 2020 tardó días en propagarse. En el mundo de Pine, la línea swap es un contrato inteligente que se ejecuta en segundos contra colateral verificable en un ledger. El bombero deja de llegar tarde. El bombero es el edificio. Y ahora conectad los dos bloques. Si el eurodólar, ese sistema opaco e incontrolable, migra a una infraestructura tokenizada, deja de ser invisible. Por primera vez en la historia, la Fed tendrá visibilidad y capacidad de actuar sobre el dólar offshore. Pine es la Fed construyendo las herramientas para un mundo que sabe que viene y que es inevitable. Y ahora viene la parte que os prometí al principio de este vídeo, porque cuando uno lee los requisitos funcionales que Pine y la literatura del BIS describen para esta infraestructura del futuro, el lenguaje empieza a resultar sospechosamente familiar. Y vamos a empezar por uno y después juzgáis vosotros. El requisito número 1. Liquidación
atómica, este viejo conocido de la literatura institucional. El activo y el pago se mueven en la misma operación o no se mueve nada. Delivery versus payment nativo. ¿Os suena de algo? XRPL lo tiene implementado a nivel de protocolo desde el año 2012, no como contrato de terceros que puede ser hackeado, como parte del propio Ledger. DEX nativo, escrows, todo en serie. El segundo requisito es algo que hemos cubierto también en el pasado, activos con controles institucionales. Tokens donde el emisor puede exigir autorización, congelar, recuperar fondos, cumplir KYC a nivel del propio activo, y esto es literalmente la descripción del Multipurpose Token de XRPL y de sus funciones de emisor. Crosslines autorizados, clawback, congelación, diseñadas para emisores regulados, no adaptadas después, diseñadas así desde el principio. Y el tercer requisito es el más grande de todos. El mundo que Pine dibuja es un mundo de muchos ledgers, el de la Fed, el del Banco Central Europeo, el del Banco de Inglaterra, lo que equivaldría en el mundo de Internet a los intranets. Cada banco central con su propia isla tokenizada, cada banco central con su propio intranet, con su propio intranet del valor. ¿Y qué problema crea eso? Que ningún banco central va a liquidar sobre el ledger de otro. Ningún banco central va a querer utilizar el intranet de otro banco central. Necesitas algo en medio, algo neutral, un activo puente que no sea el pasivo de ningún banco central, como lo fue el oro, que funcionaba precisamente porque nadie lo emitía contra su propio balance. Lo que falta es el Internet. Sabemos que los bancos centrales están construyendo sus propios intranets en la versión de activos digitales, pero la pregunta es, ¿quién va a ser el Internet del valor? Un activo puente neutral para liquidar entre sistemas que no se hablan entre sí, sin cuentas prefinanciadas en cada corredor. Eso no es una descripción aproximada de XRP, es el documento de diseño de XRP. Es para lo que fue creado hace más de una década. Y ahora aquí me vais a permitir que sea muy honesto con vosotros porque es lo que distingue el análisis de la propaganda. Project Pine no usó XRPL. El prototipo corre sobre una cadena permisionada compatible con Ethereum con tokens RC20. Quien os diga lo contrario, o quien diga que la Fed validó XRPL, os está engañando. Lo que yo estoy diciendo es otra cosa, y creo que de hecho es muchísimo más potente. La Fed y el BIS han escrito la lista de requisitos de la infraestructura moderna del futuro. Y resulta que hay un ledger público con 14 años de funcionamiento ininterrumpido que cumple con esa lista punto por punto. No por casualidad ni por adaptación, por diseño original. XRPL fue diseñado con ese propósito. ¿Coincidencia? Podría ser, pero cuando el examen lo escriben describiendo las respuestas de un alumno en concreto, uno como mínimo levanta la ceja. Y cerremos el círculo con el eurodólar, porque aquí está la jugada que casi nadie está viendo. Piensa en lo siguiente, ¿por qué existe realmente el eurodólar? Porque hay una demanda estructural gigantesca de dólares fuera del perímetro regulatorio de Estados Unidos. Esa demanda no va a desaparecer. Y no va a desaparecer ni mucho menos con la tokenización. Va a buscar nuevos raíles. ¿Y qué raíles va a querer ese dinero? No el ledger soberano de la Fed. Si quisiera estar dentro del perímetro de la Fed, no sería dinero offshore. Va a querer una infraestructura neutral, líquida y suficientemente regulada para que el dinero institucional pueda tocarla. En realidad, las monedas estables ya son eurodólares tokenizados, dólares circulando fuera del sistema bancario americano, sin pedir permiso. Y RLUSD, emitida bajo carta fiduciaria de Nueva York, desplegada sobre XRPL, es una apuesta directísima por capturar ese flujo, el dólar offshore del grado institucional, sobre un ledger público que ningún estado controla. El eurodólar del siglo XX se construyó sobre Londres. En el siglo XXI se está construyendo sobre ledgers. Y la pregunta de los próximos 10 años no es tecnológica. Pine ya demostró que la tecnología funciona. La pregunta es de soberanía. ¿Quién controla los raíles? Y como reflexión final quiero compartir contigo simplemente la siguiente idea. El problema del sistema financiero no es un problema de liquidez. El problema de liquidez en realidad en el sistema financiero viene provocada, esa ausencia de liquidez viene provocada por la opacidad. Y lo que están proponiendo desde el Centro de Innovación del Banco Internacional de Pagos es acabar con esa opacidad incorporando tecnologías de contabilidad distribuida. Muchísimos analistas tradicionales consideran que lo que está ocurriendo con las medidas excepcionales que implementan ciertos reguladores, en concreto la Fed, con esas líneas de swap, tienen como objetivo sí o sí reforzar al dólar, y en realidad ese no es el objetivo. El objetivo es mantener la estabilidad del sistema financiero. Un objetivo muy diferente a expandir el dólar. Los reguladores tienen como interés, tienen como objetivo mantener la estabilidad del sistema financiero. Y si eso implica hacer que la burbuja del eurodólar sea cada vez más grande, bienvenido sea,
Pero ese no es el objetivo, es un medio para un fin. El fin es mantener la estabilidad del sistema financiero y el medio es expandir las funciones del dólar hasta que ellos consideren. En otro momento, pueden decidir utilizar otras herramientas para mantener la estabilidad del sistema financiero. Así que quiero resumirlo en 3 frases para que reflexiones sobre ello. En primer lugar, el proyecto Pine confirma que los bancos centrales dan por hecha la tokenización de los mercados mayoristas y ya están construyendo sus herramientas para operar en ella. En segundo lugar, ese mundo de ledgers soberanos crea un problema nuevo: la liquidación entre islas, que ningún banco central puede resolver solo, porque la solución exige neutralidad. Me pregunto, ¿quién podría solucionar ese problema? Y en tercer lugar, los requisitos que ellos mismos describen para esa capa neutral coinciden con una precisión que como mínimo llama la atención. Coincide con lo que XRPL lleva 14 años construyendo. Yo no os digo qué va a pasar, os enseño los documentos y os doy el mapa. Las conclusiones las sacáis vosotros. Que por cierto, aprovecho para recordarte que si quieres comprar XRP, utilizando el link que tienes en la descripción de este vídeo, siempre y cuando verifiques tu cuenta y operes con activos por valor de 100 euros en un plazo de 7 días, repito, siempre y cuando utilices el link que tienes en la descripción de este vídeo, puedes recibir un bono de bienvenida de 10 XRP. También aprovecho para recordarte que si eres nuevo en mi canal, bienvenido. Si no me sigues, te animo a suscribirte. En este canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto, la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XDC, SHX, HBAR y un conjunto de activos digitales que van a cumplir una función complementaria en el futuro sistema financiero basado, entre otras muchísimas cosas, en el estándar ISO 20022. Y todo esto englobado dentro de una transición muchísimo más compleja y profunda que consiste en dejar atrás el capitalismo, comenzar una nueva era postcapitalista, post-IA, post-trabajo, cuya transición muchos están bautizando como la singularidad económica, que consiste en el desacople del crecimiento del PIB del mercado laboral. Y todo esto explicado desde el punto de vista de las oportunidades que nos vamos a encontrar en el proceso para los inversores minoristas como tú y como yo en el sector de activos digitales. Esto es todo por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.